El 24 de junio de 2026, la Tierra comenzó a moverse en el norte de Venezuela. Pero lo que ocurrió después no fue un terremoto convencional. Primero llegó un sismo de magnitud 7.2 y apenas 39 segundos después, cuando la población todavía intentaba comprender qué estaba sucediendo, la Tierra volvió a romperse, esta vez con una magnitud de 7.5. Dos terremotos de magnitud extrema, casi en el mismo lugar, casi al mismo tiempo, y con millones de personas expuestas a una sacudida severa. Pero aquí aparece la primera pregunta: ¿cómo puede un terremoto convertirse en una catástrofe nacional en cuestión de segundos? La respuesta comienza mucho más profundo de lo que podemos imaginar. La mayoría de los terremotos fuertes siguen un patrón relativamente conocido. Ocurre un gran terremoto, después llegan las réplicas, pero Venezuela experimentó algo diferente. Un fenómeno conocido como doblete sísmico. Dos terremotos principales, de magnitudes comparables, separados por apenas unos segundos. El primero liberó una enorme cantidad de energía, pero también pudo alterar las tensiones dentro del sistema de fallas, y entonces ocurrió lo impensable. La corteza terrestre volvió a romperse. El segundo terremoto llegó cuando miles de estructuras ya estaban siendo sacudidas, cuando las personas todavía estaban dentro de los edificios, cuando los equipos de emergencia aún no habían podido reaccionar, cuando nadie había tenido tiempo de evaluar los daños. Y entonces llegó otro terremoto de magnitud 7.5. El primer terremoto pudo haber dañado los edificios, pero el segundo llegó para ponerlos a prueba por última vez. La magnitud de un terremoto no cuenta toda la historia, porque dos terremotos con la misma magnitud pueden provocar desastres completamente diferentes. Todo depende de varios factores: la profundidad, la distancia a las ciudades, el tipo de suelo, la duración de la sacudida y la vulnerabilidad de las estructuras. En Venezuela, la combinación fue especialmente peligrosa. Una parte importante de la población se concentra en el norte del país, precisamente en una región atravesada por sistemas de fallas activas, relacionadas con el límite entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Y cuando la energía sísmica llega a zonas urbanas densamente pobladas, la naturaleza deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en una fuerza que golpea edificios, carreteras, hospitales, puentes y redes eléctricas al mismo tiempo. En algunas zonas el terremoto también generó un peligro adicional: deslizamientos de tierra. La propia superficie del planeta comenzó a desprenderse de las montañas, pero el verdadero peligro no terminó cuando dejó de temblar. En realidad, apenas estaba comenzando. Después del doble terremoto llegaron las réplicas, cientos, después más de 1000, y cada nueva sacudida traía una pregunta aterradora: ¿qué edificio dañado será el siguiente en colapsar? Una estructura puede parecer intacta desde el exterior, pero en su interior, columnas, vigas y conexiones pueden haber sufrido daños invisibles. Por eso,
Después de un gran terremoto, el peligro no desaparece cuando termina el movimiento principal. Los edificios debilitados pueden colapsar durante una réplica. Las carreteras pueden quedar bloqueadas. Los hospitales pueden recibir miles de heridos al mismo tiempo. El suministro de agua puede interrumpirse y en las zonas montañosas, los deslizamientos pueden cortar las rutas de acceso. Un terremoto no es únicamente un instante, es una cadena de desastres que puede continuar durante días, semanas o incluso meses, y en casos extremos, hasta años después. La magnitud del desastre comenzó a hacerse visible conforme avanzaron las labores de rescate. El doble terremoto dejó miles de víctimas, decenas de miles de heridos y miles de personas sin vivienda. Cientos de edificios resultaron dañados, decenas de estructuras colapsaron completamente. Y millones de personas quedaron expuestas a niveles severos de sacudida. Pero hay algo que las cifras no pueden mostrar. Una ciudad puede seguir en pie y aún así quedar paralizada, porque cuando fallan simultáneamente las comunicaciones, el transporte, el suministro de agua y los servicios médicos, la catástrofe se multiplica. Y aquí aparece la parte más inquietante. Este terremoto no solo destruyó edificios, también expuso la vulnerabilidad sísmica de todo un país. Venezuela no es un país ajeno a los terremotos. Su territorio se encuentra en una zona tectónicamente activa. En el norte del país existen sistemas de fallas capaces de generar terremotos destructivos. Entre ellas se encuentran estructuras como la falla de Boconó, el sistema de San Sebastián y la falla del Pilar. Estas fallas forman parte de una región donde la corteza terrestre está sometida a enormes fuerzas. La placa del Caribe se mueve respecto a la placa sudamericana, y aunque estos movimientos son lentos, la tensión se acumula durante años, décadas o siglos, hasta que la roca finalmente se rompe, y cuando lo hace, la energía acumulada puede liberarse en cuestión de segundos. El terremoto de 2026 demostró algo que durante mucho tiempo podía parecer lejano. Venezuela sí puede experimentar terremotos capaces de producir una catástrofe nacional. El gran terremoto ya ocurrió, pero eso no significa que el peligro sísmico haya desaparecido. La secuencia de réplicas puede continuar. Las fallas cercanas pueden haber experimentado cambios en la distribución de las tensiones, y las estructuras dañadas seguirán siendo vulnerables. Pero hay algo importante. Un terremoto no permite predecir automáticamente otro. El hecho de que haya ocurrido un terremoto gigantesco no significa que otro de igual magnitud vaya a ocurrir mañana. Sin embargo, el evento sí puede obligar a Venezuela a replantearse su preparación, porque el mayor riesgo no es únicamente que vuelva a ocurrir un terremoto. El verdadero riesgo es que cuando vuelva a ocurrir, el país todavía no esté preparado. Porque la pregunta ya no es si Venezuela puede volver a experimentar un gran terremoto. La pregunta es qué encontrará ese terremoto cuando llegue. La mejor defensa contra un terremoto no es intentar detenerlo, eso es imposible. La verdadera defensa ocurre antes de que la tierra vuelva a moverse. Edificios diseñados para resistir, como en México o Japón, hospitales capaces de continuar funcionando, puentes inspeccionados, sistemas de alerta y de comunicación. Además, planes de evacuación y educación sísmica, y una evaluación completa de las estructuras construidas antes de las normas modernas de resistencia sísmica, porque en un terremoto, la diferencia entre una estructura que permanece en pie y una que colapsa
puede ser en cuestión de segundos. El 24 de junio de 2026, Venezuela sintió algo extraordinario. La tierra golpeó una vez, y antes de que el país pudiera reaccionar, golpeó de nuevo. 2 terremotos, 39 segundos. Una nación entera enfrentándose a una fuerza que había permanecido acumulándose bajo sus pies durante generaciones. Pero este desastre dejó una advertencia mucho más grande que sus propios escombros. La Tierra no necesita avisar, no necesita prepararse, no necesita esperar. La energía continúa acumulándose, en silencio, bajo ciudades, bajo carreteras, bajo millones de personas. Y algún día, en algún lugar, la corteza volverá a romperse. Y la única pregunta es, ¿están preparados cuando ésta vuelva a hacerlo? Suscríbete para más documentales así. Y aquí te dejo un video del mayor terremoto que ha ocurrido en la zona del Caribe, muy cercano a Venezuela. Descubre este histórico hecho y nos vemos en este video.